Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Ricardo Ursúa, le doy la más cordial bienvenida a tu programa Acontecer Médico. Estamos en vivo en este momento desde Guadalajara y pues transmitiendo como siempre estos temas médicos que sabemos que les están siendo de mucha utilidad. Y esto pues se ha visto reflejado también con la interacción que cada vez tenemos mayormente en internet, en redes sociales, sobre todo en Facebook y YouTube. Nos da mucho gusto poder estarles llevando información muy bien respaldada para que sigamos aprendiendo y sigamos evolucionando en el conocimiento de lo que es el manejo de la salud, pero de una forma más sencilla y sobre todo más real. Ser más realistas con lo que sucede en la calle, a lo que diariamente nos enfrentamos. Y bueno, pues yo creo que el tema de hoy va a ser también de mucha relevancia porque vamos a hablar sobre el papel de la nutrición en las enfermedades crónico-degenerativas, también llamadas enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades crónicas ya son conocidas por muchos, como es la diabetes, cáncer, enfermedad renal, etcétera, ¿no? Hipertensión. Enfermedades cardiovasculares sobre todo. Pero bueno, algo importante es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, comenta que integrar el aspecto nutricional en los tratamientos médicos, y esto es bien importante, si los mismos médicos empiezan a integrar al área de nutrición en sus tratamientos, se podrían salvar en el mundo millones de vidas para 2025, porque en este momento no se está haciendo. Entonces creo que esto va a ser un objetivo que nosotros nos vamos a fijar para tenerlo muy, muy presente. Bueno, en el caso de un nuevo informe que publicó también la Organización Mundial de la Salud, indica que el sistema de salud de cada país debe centrarse en garantizar una nutrición óptima en cada etapa de la vida de una persona. Esto también es importante porque hemos hablado que para poder tener ya nuevas generaciones sanas, tenemos que empezar desde el seno materno. Entonces esto va a ser también un trabajo que vamos a tener que hacer concomitantemente con nutrición. Y al mismo tiempo es de que si se pretende proporcionar servicios de salud de calidad, que obviamente en México no lo tenemos, pero lo que se requiere es garantizar que haya una nutrición óptima, y que sea la piedra angular sobre ese sistema, echarlo a andar. Entonces, como verán, estamos atrasadísimos porque no tenemos nada de esto, estamos totalmente en cero. Para ello, bueno, pues esta tarde me da muchísimo gusto tener de invitada a una excelente profesional de la salud. Ella es nutrióloga, pero además tiene una maestría en nutrición clínica, es doctorante en microbiología y biotecnología molecular y actualmente es vicepresidenta del Colegio Mexicano de Nutriólogos, capítulo Jalisco. Está certificada por el mismo colegio, pero también es educadora en diabetes y es educadora en lactancia. Pues bienvenida, maestra Xochitl Fong Flores. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gusto. Al contrario, gracias por asistir y fíjate qué bueno que aparte de esto me da mucho gusto porque al ser la coordinadora académica de la licenciatura en nutrición en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, pues nos vas a permitir o nos podemos permitir hacer una muy buena alianza con ustedes para hombro con hombro, pues apegarnos a lo que la misma Organización Mundial de la Salud lo está diciendo. Así que bienvenida, ¿qué opinas? Gracias por invitarnos. Pues bueno, considero el tema de la atención nutricional en las enfermedades crónicas no transmitibles como un tema fundamental. Me atrevo a decir que el 50% de un muy buen control de niveles de glucosa, de niveles de presión arterial, de niveles de lípidos séricos, colesterol, triglicéridos en sangre, corresponde a una buena alimentación. Uh-huh. No es fácil, claro. O sea, realmente que quizá los que incluso nos sentimos que estamos sanos, entre comillas, por algunas cosas, nos es complicado saber qué comer, nos es complicado saber cuánto comer. Considero que además cuando se vive con una condición como lo es vivir con diabetes, como lo es vivir con hipertensión, pues se vuelve un poco más complejo, uh-huh. Porque no solamente es la situación de ahora qué voy a comer, ¿no? Ese qué voy a comer viene en un listado de muchas prohibiciones, de muchos mitos, de situaciones de alimentos, uh-huh. Que entonces genera además una situación de no aceptación, uh-huh. Y eso luego contribuye a que entonces en vez de restringir,
como incluso hasta más, o ahora mi elección de alimentos eran los azúcares cuando no eran anteriormente, ¿no? Sobre todo por esta aceptación. Considero entonces la nutrición como un pilar fundamental, pero también considero la importancia del trabajo multidisciplinar. El nutriólogo y nutrióloga no están solos, tienen que trabajar siempre de la mano del médico, médica, psicólogos, enfermeros, odontólogos, porque al final este trabajo en equipo multidisciplinar te va a permitir mejorar los controles séricos que generan el descontrol y complicaciones en en estos padecimientos. Exacto. Y ahí es donde viene podemos empatar eso que tú comentas y que te decía un poquito antes de entrar al aire. Sí. Es algo por lo que nosotros en Acontecer Médico y un servidor estamos promoviendo, además de la información, de divulgar, de difundir todo lo que está basado en evidencia médica, que eso es muy importante, pero nuestro panorama es muy amplio y en este sentido sabemos que en determinado momento la madre de todas las enfermedades es la obesidad. O sea, lo hemos repetido por años, una y otra vez en diferentes temas. Si hablamos de cáncer, si hablamos de aquí, cuando se habla cuál es el origen principal, la obesidad. Entonces, ahorita realmente nosotros, te decía yo que antes de la pandemia teníamos una campaña que el próximo año vamos a reactivar, donde tenemos que ir de la mano con las nutriólogas, por supuesto, nutriólogos, y que de cierta forma esto va encaminado justamente a poder enseñar y poder llevar a esa persona a buen término para que obtenga su peso ideal. Eso es nuestro proyecto, pero aparte de esto, sabemos que estamos en una situación, un momento en el que la comunidad médica también tiene que vencer ese ego, aceptar que realmente no está preparado para manejar todo, o sea, aunque sea una especialización, no pueden ser todólogos, no pretendan ser ya quienes decidan que sí, que no. Si asustan al paciente, porque lo que te decía, al paciente le dicen, pues mira, si no bajas de peso, te vas a infartar. Pues sí, pero nunca le dicen el cómo, con quién, etcétera. Afortunadamente ya hay médicos que se están apoyando en nutriólogas, pero creo que está haciendo muchísima falta. Me gustó mucho lo que acabas de comentar, porque ese abordaje de diferentes disciplinas médicas es muy importante y hay situaciones que además hay que analizar. Hay personas que inclusive comen lo que pueden. Por ejemplo, hablabas del odontólogo. Claro que también lo tenemos que integrar, porque ¿cuántas personas a cierta edad ya no tienen todas sus piezas dentales y no pueden comer prácticamente la misma textura y cantidad incluso? La zanahoria, y te comes esto, y pues espérate, o sea, la papilla, y pues, ¿cómo me los como? Entonces sí hay muchas situaciones que hay que analizar con ese paciente, y creo que en ese sentido la parte odontológica también habrá que resolverla. La otra es, y es uno de los objetivos del programa de hoy, es esa parte económica. La situación económica desde antes de la pandemia, pero post pandemia está peor. Sí. Entonces, el poder tener el poder adquisitivo, contar con el poder adquisitivo para tenerle el alimento que uno necesita, a veces es medio utópico lo que dice o dicta la nutrióloga o el nutriólogo con lo que llegas tú a comprar al supermercado. Llegas y dices, ¿cómo? Pero está carísimo, y el queso, no, pues me sigo comprando X queso, ¿no? o prescindo de eso, y finalmente llega el momento en el que y estamos a un punto en el que las personas comen lo que pueden, lo que su bolsillo les permite. Entonces, es ahí donde yo también siento que las nuevas generaciones de los nutriólogas, o las que ya están vigentes, deben de actualizar y evolucionar, y actualizarse en el sentido de decir, ok, creo que debo de pensar como el paciente y más o menos ser empático en el entorno que vive, sobre todo en ese nivel de poder adquisitivo que de repente dices, híjole, pues es que a media mañana dime a qué horas voy a poder hacer lo que me estás diciendo. Si yo trabajo, los trabajos que son muy, muy, muy pesados aquí en México, son muchas horas de chamba, que se lleva en el topper lo que se puede. Entonces, ¿cómo lo ves tú como generadora de nuevas generaciones, valga la redundancia, de nutriólogos y nutriólogas? ¿Cómo ves esta perspectiva? Definitivamente muy necesaria. Creo que la pandemia cambió completamente la forma de vivir la nutrición, de hacer la nutrición y de transformarla hacia las personas. Coincido, la canasta básica ahora está muy por arriba, ¿no? Sí. Recuerdo el kilo de tortillas, quizá en algún momento lo llegué a comprar de niña en 7 pesos, claro, y ahora está casi en 30. Pero
considero que en nuestra universidad nos estamos preocupando por eso, estamos considerando esta necesidad de regresar nuevamente a ver la disponibilidad real de alimentos que tenemos y sobre eso poder plantear una nueva forma de alimentar o de alimentarnos. Excelente. Algo muy interesante y necesario es regresar al mercado o regresar a los tianguis, porque siempre todo cuadramos con el supermercado, quizá porque ahí es lo más fácil de atender o lo más fácil de encontrar, ¿no? En la gama de alimentos. El detalle de este supermercado es que no únicamente nos dirigimos a la fruta y verdura o a las carnes, sino que pasamos por los pasillos de los alimentos ultraprocesados y entonces es más fácil tener elecciones de alimentos que son altos en azúcar, que son altos en grasas saturadas, que son altos en sal o sodio. Entonces ahí ya vamos incrementando esta cambio de alimentación que tenemos y que además el plus obviamente es que se nos hace más fácil comprar una comida que es mucho más rápido de hacerse al querer preparar, ¿no? Al querer generar otro tipo de alimentos. Creo y estoy segura que en el momento que nos demos cuenta, y también lo comentábamos, que México tiene una gran ventaja, que tiene una diversidad de alimentos, frutas, verduras de temporada, que no las encontramos al mismo costo en otros países, ¿no? En el momento que identifiquemos entonces la necesidad de regresar a lo natural, al consumo de alimentos de temporada incluso, creo que hasta los bolsillos se van a ver beneficiados. Correcto. Y esa parte también de entender el que nosotros también podemos generar nuestros propios alimentos. Implica tiempo, lo sé, pero también implica ir generando una cultura con la intención de ver una salud mejor, o sea, de reflejar todos estos cambios que hago hacia mi persona. Claro. Y entonces considero yo, y lo he comentado en un sinfín de veces, que a veces no es tanto el tema de la dieta, o sea, porque luego me dicen dieta y luego lo veo como voy a dejar de comer una sinfín de cosas, ¿no? Agregado a los mitos. Estoy a dieta y me dijeron que no coma fruta en la noche porque me hace daño, ¿no? Y que deje el pan de por vida y nunca jamás volver a comer pan. Lo que necesitamos entonces es mejor cambiar esa conducta de alimentos, esa conducta que tengo, el ver por qué los alimentos los empecé a satanizar, por qué los empecé a considerar como malos y entonces cómo puedo volver a la parte natural. Estoy segura y lo he visto en mí y en reflejado en muchas personas que cuando dejamos de tener un consumo elevado de ultraprocesados, el refresco, los panecillos, el yogur muy azucarado, nos generaría la situación de que entonces prefiero traerme mi quesadilla, o sea, tal cual, hacerme siempre una ensalada con un pedazo de carne. Voy a permitir mejorar notablemente mi peso, mi porcentaje de grasa, pero sobre todo esos niveles de azúcar, de colesterol, de triglicéridos que están elevados. Exacto. Y no necesariamente una restricción. Exactamente. Esa parte yo creo que es eliminar esa palabra de restricción, sino más bien es... mira, por ejemplo, hablaba yo algo de nutrición renal, pero bueno, ahorita vamos al corte, de regreso te doy el ejemplo, pero sí yo creo que eso es importante ver, inclusive desde dónde empezar. Al regreso, y al regreso si gustan, amigos, vamos precisamente a hablar acerca de cuáles son los puntos claves de la nutrición, yendo desde la atención prenatal y después todo el proceso de cualquier ser humano. Regresamos después de este corte. Bien, continuamos y recuerden que el tema de esta tarde es el papel de la nutrición en las enfermedades crónico-degenerativas, también llamadas enfermedades no transmisibles. Y bueno, tenemos aquí de invitada a la maestra Xochitl Flores, quien es coordinadora académica de la licenciatura en nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Y pues hablábamos acerca de cómo la misma Organización Mundial de la Salud está insistiendo en que la nutrición sea la piedra angular para de ahí desarrollar todo el sistema de salud, que cuando volteamos hacia ver nuestro sistema de salud en este momento, pues la verdad no tenemos mucha esperanza que en los próximos 2-3 años o más esto cambie. Entonces quiere decir que nosotros como sociedad, como toda la comunidad médica y profesionales de la salud, necesitamos unir fuerzas para hacer esos cambios que se requiere en beneficio de la población. Y hablábamos precisamente, maestra Xochitl, acerca de cómo es importante empezar por el principio, ¿no? O sea, desde dónde podemos empezar a prevenir. Y esa prevención va desde el seno materno, ¿no? Entonces, yo lo agregaría incluso desde el embarazo. Sí, claro. O sea, cuando mamá se entera que va a tener un bebé, yo creo que ahí, porque al final dentro de la formación del pequeño también se perciben los cambios en sabores, en mil situaciones. Tienes razón, fíjate que inclusive sería interesante de las personas que bueno, salvo cuando son ya las sorpresas de que, ya están embarazadas, bueno, pues ahí ni qué hacer, ¿no? Sí. Pero los que son embarazos que ya vienen programados, a lo mejor sí ponerse en manos de una nutrióloga que les dé todo un tamizaje, todo un escaneo, decir si estás apta o no, pero mira, vete preparando de esta manera. El consumo de ácido fólico, claro. O sea, algunos suplementos que son necesarios prevenir previo a un embarazo. Exacto. Y entonces durante el crecimiento del pequeño en la pancita de mamá, el poder que desde ahí la mamá programe a un consumo muy bueno de alimentos para evitar entonces que haya complicaciones en el embarazo, que la madre incluso tenga diabetes gestacional, tenga preeclampsia. Obesidad, más bien sobrepeso y obesidad. Sobrepeso, obesidad. Porque a veces sucede que se elevan su peso 10 veces más de lo que debiera ser, Exactamente. ¿no? Y al final, ¿qué genera esto? Pues que el niño tenga que nacer antes de lo esperado, que tenga que estar en unidad de cuidados intensivos, y entonces ahí, además la mamá, por el estrés, por mil situaciones, pues no cuida su salud posterior al embarazo, y entonces la preeclampsia se queda como hipertensión, la diabetes gestacional se queda como diabetes mellitus tipo 2, y ahí es cuando se vuelve como todo un proceso, y el extra, pues no amamanta, ¿no? Sí, no da de comer. Ese es otro de los problemas. Así es. Y justamente, bueno, aquí viene lo que es la parte prenatal, que decir, bueno, ya es embarazo, pero qué mejor que ya desde antes ya esté preparada, desde que quieran embarazarse. Y sería el primer mensaje para el tanto embarazo de adolescente que hay ahora. Si están ya teniendo relaciones sexuales a una edad temprana, vean que en este sentido pueden tener un problema de un embarazo no deseado y al mismo tiempo que no se esté preparado ni siquiera nutricionalmente como para poder aspirar a tener un embarazo, además de que están todavía en desarrollo 10 o 11 años, que son los embarazos que se están teniendo ahorita. Bueno, ese sería el primer mensaje para los papás sobre todo, ¿no? Que mejor les den lo necesario, si ya tienen relaciones sexuales, bueno, que entre paréntesis, pues denles lo necesario para que esa hija o hijo no embaracen o no se embaracen. Bueno, entonces, bueno, digamos que ya nace el bebé, en ese sentido, tocas un punto también medular, el hecho de que muchas mujeres por cuestiones de estética todavía rechazan la lactancia para el punto de que no se les vayan a caer los senos, como dice, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Creo que los mitos en salud han generado que en el caso de la lactancia materna no haya lactancias maternas exitosas. En mi parte, que es como el tema que mayormente transmito a las mamás sobre todo, es el sentido de alejarse de los mitos. La lactancia materna, la leche humana, es el primero y mejor alimento que el bebé puede recibir. Incluso ahora con COVID lo vivimos, ¿no? Hay inmunoglobulinas que la madre transmite a través de la leche materna y permite que el pequeño pues disminuya el riesgo de contagiarse por COVID. Así es. Y no lo vemos como ventaja, al contrario, de repente las mamás se desesperan, pero también algo muy interesante en el tema de la lactancia es el profesional de salud, porque para el profesional de salud, cuando no maneja un tema, que además es un tema que no solamente es la parte técnica, la parte médica, es la parte psicológica y cómo se siente la mamá en ese momento,
momento, pues se abandona porque el pediatra normalmente es muy común que mejor dé un sucedáneo de leche, porque todos los efectos adversos o complicaciones o síntomas, mejor dicho, que pueda tener el bebé en ese momento, la culpa es de la lactancia, ¿no? La culpa es de esa leche que le está haciendo daño al pequeño. Claro. ¿Qué pasa cuando le doy un sucedáneo de leche? Híjole, le doy una gran cantidad de glucosa a mi niño, a los niños. El niño empieza a tener desórdenes gastrointestinales, el niño empieza a estreñirse. ¿Y la lactancia materna qué te va a beneficiar? Bueno, a reducir estos riesgos. Algo muy interesante, sobre todo hablando de enfermedades crónicas no transmitibles, es que a partir de la lactancia materna el niño puede saber en qué momento está lleno, en qué momento se siente saciado, porque ellos dejan el seno materno cuando se sienten llenos. ¿Qué pasa con el sucedáneo de leche? Pues que tenemos una mente cuadrada en decir, son tantas onzas las que tienes que tomar cada 3 horas, y el niño nunca se sacía, porque todo el tiempo tenemos un horario establecido para estarle dando de comer. La lactancia materna es a libre demanda cada que el pequeño quiera. Y luego entonces estos mitos son los que generan pues que desde el nacimiento el niño no tenga o niña ese beneficio de alimentarse al seno materno, y luego llega la alimentación complementaria, en donde también todos estos mitos contribuyen a que en vez de darle alimentos naturales, las mamás tengan una decisión de que el niño consuma su primer alimento procesado, ¿no? Exactamente. Que son estas... Los Gerbers. Exactamente, o incluso hay cereales, ¿no? También. Cereales también. Y ya ahí vamos favoreciendo a una idea diferente de cómo alimentarlos, vamos favoreciendo a que los niños entonces tengan predisposición o elección, mejor dicho, de alimentos muy salados o alimentos muy azucarados. También el paladar ahí sí influye. El paladar influye, y entonces el día que yo le doy una papilla de chayote natural, pues el niño la va a rechazar. Lo va a escupir porque él está acostumbrado a un alimento muy salado. Sí. El detalle que yo digo con los padres y madres es, por favor, si de pequeño no tenemos idea a lo que sabe la comida, ¿por qué tenemos la idea que le tengo que poner sal para que sepa algo y para que el niño crea que está comiendo a gusto, ¿no? Sí, es cierto. Lo veo entonces luego ya con los niños en etapa preescolar. Si a un niño durante la alimentación complementaria no le diste un consumo de sal tan elevado ni de azúcares, va a ser un niño, y espero no equivocarme, que las mamás que me vean se rían, no sé, va a ser un niño que cuando le ofrezcamos un pedazote de pastel porque es el cumpleaños de un compañerito del kinder, va a tomar una rebanada, pero no va a comérsela incluso completa o a pedir otra más. Entonces, eso, la educación en alimentación y nutrición desde la infancia es básica, porque lamentablemente en la infancia los niños y niñas no eligen sus alimentos, los elegimos los adultos. Ahí está un punto también crítico también, que hay que dar educación a los padres. Exactamente, hay que dar educación a los padres, porque también me pasa, ¿no? Soy el padre que prohíbe que el niño tome refresco, pero en la hora de la comida yo abro mi refresco y el ejemplo es que estoy tomando refresco. Exactamente. Es muy difícil, y lo comentaba con unos colegas hace días, es difícil ir al supermercado y ver que un pequeño de 3, 4 años prefiera al abrir un refri una Coca-Cola. Que leche. Exactamente, que agua natural. O que agua natural. Entonces, creo que ahí es cuando empiezan los hábitos. Ahí es el momento en cuando vemos reflejado las cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Seguimos siendo los primeros lugares en obesidad, pero no solo en adultos, o sea, también infantil. Y entonces estos pequeños van a llegar a una etapa de adolescencia donde ya va a haber enfermedades crónicas no transmitibles. Ya las hay. Ya las hay, donde ya hay diabetes tipo 2, cuando antes decíamos, ¿no? Diabetes tipo 1, infantil. Diabetes tipo 2, adultos. Y muy adultos. Y muy adultos. Y entonces ahora ya se presentan en etapas muy tempranas, ya hay niños que han tenido infartos. Sí, exacto. Y el detalle, hipertensión arterial, ¿con qué va sumado al final en la etapa de los niños? Con la alimentación. Sí, claro, totalmente. Y estás ahorita exponiendo tal cual, y bueno, por algo la Organización Mundial de la Salud lo está diciendo, estás exponiendo exactamente la visión que yo tengo de nutrición, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho varios programas de nutrición y a veces hasta me pregunto, oye, ¿por qué tanta nutrición?
Es que es lo de hoy, o sea, la verdad es que esto debía de haberse integrado desde hace muchos años. Sin embargo, ahorita creo que estamos en ese momento. Ya basta también de que el primer lugar en obesidad en adultos, o tercer lugar, el primero en infantil, y somos un país de diabéticos, y somos un país de hipertensos, o sea, pero nadie hace nada. Entonces, de cierta forma, sí es un poquito como continuar esa mentalidad de decir, si el COVID, si un virus detuvo al mundo, se llevó a muchísima gente que murió, se fue de este mundo, ¿no? Sí. Y al final, regresamos a la vida normal y se retoman exactamente lo mismo que antes de la pandemia. Entonces, creo que ahorita estamos en un momento propicio en el que tenemos un ejemplo claro que el mundo se detuvo por una enfermedad y, digamos, aquí hay gobiernos que van y vienen de todos los colores y siempre nos quedan a deber en la salud. Es el último, cuarto, quinto lugar en lo que le asignan recursos y todo. ¿Por qué? Porque todo es política, todos son intereses. Y ahorita lo que estamos comentando, que si los guerreros, que si la leche, que si esto, que si lo otro. Sabemos que también existe una industria farmacéutica y alimentaria donde genera grandes intereses y grandes beneficios, que inclusive médicos, pediatras, de muchas especialidades, pues igual van en contra de lo que ellos saben que no debiera ser, por intereses que saben que les va a beneficiar, pues porque se les lleva un congreso, les pagan un viaje, les dan esto, les dan lo otro, y al final, pues realmente el que la paga sigue siendo la población que se pone en manos de un profesional de la salud. Pues vamos al siguiente corte, si claro me permite, que sí. Xochitl, pues creo que has tocado todo lo que pensábamos del proceso de un ser humano. Vamos ahora, después sería interesante hablar un poco ya sobre el adulto joven y el adulto mayor, ahorita que regresemos, y bueno, definitivamente que vamos a hablar también algo que se ha hablado poco, pero existe y que cada vez hay más, el síndrome metabólico. Entonces también entraremos sobre ese tema. Vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso, seguimos con este tema. La verdad es apasionante el conocer la nutrición, los alimentos y aquello lo que se dice que somos lo que comemos es la puritita verdad, y es cierto, pero también es el desconocimiento. Entonces ese desconocimiento nos lleva a nosotros mismos tomar muchas decisiones. En materia de nutrición, pues definitivamente estamos viendo que existen grandes retos y grandes desafíos, que por eso estamos invitando aquí a la maestra Xochitl a que nos ayude, a que todo su equipo se integre a nuestro gran proyecto en salud, porque definitivamente que para poder revertir inclusive algo que reporta también la Organización Mundial de la Salud, que es una baja en el desarrollo o en el crecimiento de los niños, eso viene de lo que hablamos o comentaba ya antes, que hay que ir desde antes, o sea, prepararse inclusive para tener un hijo, ¿no? Y es que yo creo que por ahí está mucho el problema. Llegamos al punto importante y medular, que es el sobrepeso y la obesidad. Definitivamente la obesidad en todos sus niveles, sobre todo la más peligrosa, que es ya la obesidad mórbida, que eso obviamente ya entra en un punto en el que yo a veces me pregunto, ¿y cómo llegaron a eso? Y tú dices, pero ¿cómo es posible? No se pueden ni mover, o sea, ver esas imágenes y dices, wow. Probablemente desinformación, o también lo que decimos, esa parte de psicológica, de emociones, etcétera, que también es bien importante. Entonces, bueno, mucho lo hemos comentado anteriormente, lo vamos a retomar, de que la obesidad es la enfermedad, es la madre de todas las enfermedades, y es la enfermedad más difícil de tratar. Considerada tal cual ya como una enfermedad, la obesidad puede llevar a diabetes, enfermedades cardiovasculares como infartos, derrames cerebrales o problemas de embolias cerebrales, los trastornos musculoesqueléticos que pueden llevar a una discapacidad de una persona en poco tiempo y de alguna forma pues terminar con su calidad de vida. Y definitivamente también comprobadísimo que también la obesidad genera cáncer de endometrio, mama, ovario, próstata, hígado, etcétera. Entonces también es por eso, y pues yo le he llamado a la madre de todas las enfermedades de la obesidad, y creo que nosotros el proyecto que te comento que lo vamos a retomar el próximo año, que es un programa bien padrísimo que tenemos para combatir la obesidad,
o ponerle un alto a la obesidad, es justamente donde la nutrióloga nos lleva de la mano y nos ha llevado mucho, pero también el psicólogo, también los terapeutas, el activador físico, o sea, es un todo también. Y ahí hemos visto que es bien importante. Y si vemos que funciona, ¿por qué no puede funcionar a otras enfermedades, ¿no? Entonces, y obviamente, pues una persona que tiene ya un grado cierto de obesidad, que a simple vista se ve, normalmente va a tener el síndrome metabólico. Entonces, bueno, quedamos de que ya recorriste lo que las primeras etapas de la vida. Me gustaría que ahora habláramos sobre la problemática o sobre qué situación se puede enfrentar o se está enfrentando el adulto joven, el adulto mayor, y entrar en ese sentido también con lo que es el síndrome metabólico. Bueno, definitivamente el adulto joven, además de estrés, vaya que sí, ¿verdad? Y depresión en la que actualmente se encuentran, sí. También trastornos de conducta alimentaria, y yo agregaría que si bien no está definido que obesidad forme parte, yo creo que se consideraría o es necesario se considere y se trate como tal. El caso de la obesidad en el adulto joven y en el adulto mayor tiene que ver también con el sedentarismo, además de una mala alimentación o de un consumo elevado de alimentos que no permiten, o más bien que permiten el incremento de porcentaje de grasa, y entonces ya por la composición corporal este incremento de grasa comúnmente se va a ir hacia la parte abdominal, y entonces en esta parte abdominal que generaría pues que el hígado empiece a llenarse de grasa, y entonces hay hígado graso, que haya incremento de los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, que empiece a haber resistencia a la insulina, que el páncreas nos diga, oye, ya es demasiado la ayuda que te estoy dando, la insulina disminuye la cantidad que secreta, y la azúcar en sangre se empieza a elevar. Exacto. ¿Qué pasa? Pues entonces el detalle es que hay demasiado consumo de alimentos densamente calóricos, que yo en su mayoría atribuyo a los alimentos ultraprocesados, y luego está la parte de que no estamos haciendo una actividad física que permita quemar ese aporte de calorías que nos dan los alimentos. Exacto. El sedentarismo pues es también, me atrevo a decirlo, la madre de todas las enfermedades crónicas no transmitibles, porque la actividad física permite regular también los niveles en sangre de colesterol, de triglicéridos y de glucosa. Claro. ¿Qué pasa entonces? No como bien, soy sedentario, pues entonces sigue incrementando mi peso. La persona que vive con obesidad empieza a encontrarse con complicaciones muy básicas, desde el tema del estreñimiento, que es una de las más comunes por el bajo consumo de líquidos, sobre todo agua, de hidratación, pero también la baja cantidad del consumo de frutas y verduras, que nos darían un aporte de fibra para poder tener una motilidad intestinal adecuada. Viene entonces estreñimiento, vienen hemorroides, viene el síndrome metabólico. ¿Y a qué, cómo lo podíamos definir? Pues a una cantidad de factores que atribuyen, como lo es la resistencia a la insulina, incluso ya la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el ácido úrico elevado y tener una composición grasa en mayor proporción a nivel abdominal. Sí, las lipoproteínas están, triglicéridos, colesterol altísimo. Elevados, así es. Entonces el síndrome metabólico sería la suma de todas estas posibles ya enfermedades crónicas no transmitibles, como lo es la hipertensión, la hipercolesterolemia o las dislipidemias y la diabetes mellitus tipo 2. Sí, ahora, la buena noticia es que igual se puede tener uno de estos trastornos, pero no quiere decir que se tiene todo el síndrome metabólico. Entonces, aquí lo importante es no ir poniéndole palomita a los demás, ¿no? O esperar a que llegue, ¿no? Todavía faltan 3. No, pues si ya tienes uno, pues a batir los otros, a combatir los otros. ¿Qué pasa? Y lo platicamos con el sistema de salud. En México, de repente, resulta ser más fácil pagar las complicaciones que hacer una parte de programas de intervención en prevención en salud. Entonces, las personas que viven con diabetes no se conocen que viven con diabetes para empezar hasta que no debutan con con algún problema ya crónico. Y luego entonces ya traen la glucosa en 500, en 600, y ya es muy difícil revertir estas complicaciones, como lo es la enfermedad renal, la insuficiencia renal crónica. Que esa es ya la complicación
complicación principal de la diabetes. Exactamente, la hipertensión arterial. Y volvemos al punto medular, ¿no? La alimentación. Creo que la alimentación puede ser un pilar fundamental para lograr mejorar los niveles de glucosa y porque al final la glucosa, bueno, lo tomo como la parte que yo considero primordial de atender, pues es la que nos lleva a más complicaciones, sobre todo complejas, ¿no? Sí, claro. Y incluso irreversibles. Así es. Sí, y parte de esto lo estamos viendo, la fila o la lista inmensa más bien que hay de quienes están esperando un trasplante de riñón, por ejemplo. Exactamente. Que definitivamente lo que dices es cierto, o sea, tradicionalmente y en muchos países sucede lo mismo, sobre todo en Latinoamérica, pero tenemos una medicina, un sistema de salud reactivo. O sea, es como de que casi espérese a que le truene el riñón y luego viene, ¿no? Porque no tengo tiempo de hacerle de preservárselo, ¿no? Entonces, cuando sabemos que, por ejemplo, hay nutracéuticos y esquemas, digamos, en nutrición renal, que te permiten preservar los riñones hasta por 20 años. Pero sí se requiere, obviamente, de ciertos puntos de control, de un especialista en nutrición renal. Toda esa parte yo creo que se hace muy, muy complejo, y eso complejo casi podemos decir que es como sinónimo de difícil, de complicado. Entonces, si nosotros a veces lo vemos complejo, la persona que lo está padeciendo se le transmite de la misma forma. Dice, es que ya fue aquí, ya fui allá, o ya fui al seguro, dentro de 8 meses llego y me dicen que no, me quitan lo que me dieron, ahora me pasaron acá, y ahora resulta que me tienen que operar, o sea, no entiendo, ¿no? Entonces, sí hay o sea, se desvirtúa lo que es la teoría, y por eso me da mucho gusto porque tú estés en esa coordinación, porque ya lo del librito ahorita, no, o sea, falta desarrollar en los nuevos profesionales de la salud la parte clínica y sobre todo el sentido común y el criterio. O sea, qué barbaridad, es que hay veces que dices, pero ¿cómo le dicen esto? ¿Cómo hacen esto? Ni siquiera tienen tacto, ni mucho menos un sentido común. Sí, considero, ¿no?, la parte humana también, o sea, ponernos en el lugar, así es. Oye, sí, a mí me pasaba en momentos que yo estaba con pacientes con diabetes en consulta, llegaban aterrados porque me decían, es que me diagnosticaron diabetes. Fui con mi médico familiar y me dijo, pues ya no coma tortilla, ya no coma pan, ya no coma plátano, ya no coma sandía, ¿no? Sí, yo ya no coma. O ya no coma, pero nunca era, ¿y qué le parece si lo derivo con la nutrióloga, el nutriólogo, donde le va a dar mejores opciones para alimentarse? Sí, claro. Y entonces llegaban personas que tenían 2 años sin comer sandía, ¿no? Sin comer un plátano, sin comer... Y es esa parte, el satanizar, el bloquear la alimentación, porque la palabra dieta, pues obviamente causa miedo, causa un estrés. Frustración. Y como el profesional de salud, y en particular a los nutriólogos y nutriólogas, la invitación es que sí es muy necesario la capacitación, es muy necesario la educación continua, la preparación, porque en salud, pues... habrá muchas investigaciones y todo el tiempo estamos actualizándonos, pero también es necesario la parte humana, ponernos en el lugar de la persona, porque el día que yo llegue con una persona a decirle, pues sabe que en su dieta le acabo de incluir salmón, porque es la única forma en que usted va a adquirir una cantidad de omegas, y pues la persona vive con un mínimo para comer al día. Ese punto es importante. Entonces... sí. Nos va a decir, pues el nutriólogo no sirve, ¿no? Porque no me está cubriendo la necesidad. Ahí está, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Vamos al siguiente corte, maestra Xochitl, y al regreso justamente vamos a hablar de un grave problema que hay en el mundo y que México no es la excepción. Estamos hablando se llama inseguridad alimentaria en México. Ese es el tema que vamos al corte. Estamos de regreso, ya regresamos, y bueno, antes de continuar con el tema, que espero que les esté siendo de utilidad como lo está haciendo para nosotros, por lo menos, sobre todo para nuestro proyecto, pero bueno, les quiero comentar que si ustedes en este momento, y se dice que hay más de 14 millones de mexicanos que no saben si tienen diabetes, bueno, pues nosotros les estamos ofreciendo un paquete bien pensado y muy accesible económicamente hablando, para que podamos nosotros dar el primer tamizaje o la primera prueba, y de ahí nosotros derivarlo al médico que ustedes necesitan, si tienen o no tienen diabetes. Si en un momento dado también no podemos saber
si ya la tienen de diabetes, cómo está el estado de su riñón. Entonces creo que eso también va a ser importante. Entonces, bueno, esta campaña va a ser permanente para la detección temprana y el control de diabetes y sus complicaciones. Esto definitivamente estamos en esta alianza con el laboratorio Janner Lab, que se encuentra en Eulogio Parra. Está a media cuadra de donde está el Hospital San Javier, está en un punto muy accesible. Y bueno, pueden ir ahí con él y nosotros vamos a dar esa asesoría, la orientación gratuita, los exámenes que les comento, que el costo está súper accesible. El costo de este paquete son 2,300 pesos, que por 2,300 pesos se van a ahorrar miles y miles, porque probablemente ya no van a llegar a una complicación de alguna enfermedad. Y por el otro lado, le vamos a asignar a médicos especialistas que ya están trabajando en nuestra red de Acontecer Médico, y ellos les van a dar un costo preferencial en sus consultas. Próximamente, y estamos viendo también que vamos a integrar nutriólogos, psicólogos, a todos los profesionales de la salud también a nuestra red, para lograr el objetivo, que es que de manera multidisciplinaria se les pueda dar ese abordaje a sus problemas. Entonces, bueno, también van a tener apoyos de la Fundación Acontecer Médico, entonces pues pueden estar al pendiente, y aparece también el domicilio. Nada más digan que van de parte de Acontecer Médico y automáticamente les dan este costo. Y pues imagínate, maestra, no, ¿qué más podemos pedir, por 2,300 pesos, y sí, te evitas, por ejemplo, ya más adelante miles de problemas que puede haber, lo que estamos comentando, que si se van a la pura institución pública, pues definitivamente los van a empezar a atender y van a llegar a un punto en el que ya van a estar con una complicación grande, porque luego todavía, por ejemplo, hemos visto pacientes con cáncer que la citan dentro de 8 meses y llega y todavía le dice el médico, si hubiera venido antes, a lo mejor lo hubiéramos salvado. Pues oiga, pues no es que no hubiera querido, sí, o sea, el hay acceso, un problemón. ¿no? Es el problema. Entonces estamos mucho apoyándonos en la medicina privada. Creo que ahí está la solución, y si el problema es el económico, creo que ahorita si cada uno ponemos nuestro granito de arena, vamos a poder podemos fortalecer, y sobre todo que esto sea hacerlo una realidad. Entonces, bueno, te comentaba yo lo de la inseguridad alimentaria, o sea, esto que tú me decías es lo que está sucediendo, es la mera realidad, y a todos niveles. Se supone y está dicho que hay alrededor de 4.8 millones de mexicanos que en este momento no han comido, ahorita en este momento. En lo que estamos aquí platicando, 4.8 millones de mexicanos no han comido, y posiblemente no lo podrán hacer durante el resto del día. Entonces, a ese grado está la pobreza en este momento. Se dice que en México 3 de cada 10 personas están expuestas al hambre. La mayoría son mujeres y niños, y también lo increíble, que en el sentido de la alimentación o mala alimentación, la que menos acceso tiene o tiene más hambre es la mujer. Porque el hombre como que dice, pues yo ya comí, si no te gustó para la mujer, no es mi problema, ¿no? Claro. Entonces la mujer y los niños son los que están más fregados en lo que se refiere a tener la parte alimentaria. Y en ese sentido, pues lógicamente entramos ahora sí en ese objetivo que yo quería platicar contigo, y es el sentido de cómo poder modificar a quienes orientan y guían a un paciente a que coma sanamente si tiene una X cantidad de dinero en el bolsillo. Sí, bueno, definitivamente creo que es un trabajo muy interesante y necesario que los nutriólogos y nutriólogas lo generen. El tema de la seguridad alimentaria, pues bueno, es una afectación a nivel mundial. En pandemia, algo que se me hizo muy curioso sobre este tema es que, a pesar del tema del bolsillo, íbamos al supermercado y lo primero que se agotó fueron las sopas instantáneas, ¿no? Era la parte, no había rollo, pero tampoco sopas instantáneas. Claro. Me llamaba la atención porque si volvemos a lo natural, o sea, es esa parte que me gustaría como dejar en claro, porque no es tanto, a ver, dime qué como. Claro, yo te puedo dar un listado de recomendaciones, claro, pero también es necesario que tú aceptes que tienes que cambiar esa conducta de alimentos. Claro, es muy caro, es más caro que antes, pero estoy segura que si cambiaras este chip de tengo sed y mejor me urge tomar un refresco que me va a costar 15, 20 pesos, a mejor tener siempre mi botella de agua, en donde el agua pues es más económica y me va a permitir hidratarme mejor,
tener menos estreñimiento, si es el, claro, si el caso fuera, y también el agua me va a permitir mantenerme hidratado, y esa hidratación me va a ayudar a hacer muchas otras cosas, ¿no? correcto. La parte de la seguridad alimentaria también tiene que ver con la forma en cómo preparo mis alimentos y qué alimentos tengo en casa. Yo siempre les recomiendo hacer una lista consciente de lo que voy a comer por semana, hacer una planeación, porque esa planeación me va a ayudar a no desperdiciar la comida, a no tener el refri lleno, y que a la semana pues tenga que abrir el refri y tirar todos esos alimentos que alguien más los pudo aprovechar. Es cierto. Otra de las opciones muy buenas es que cuando vayamos a hacer la compra de alimentos no vayamos con hambre. Eso también se los digo sinceramente, porque cuando tenemos hambre se nos antoja todo y terminamos comprando, por el tema que vamos a veces restringidos de dinero, pues comprando las opciones caras, porque en ese momento se me antojaron, que las opciones a las que voy, ¿no? Entonces, tener bien claro la lista puntual de lo que voy a comprar. Y que en esas compras las opciones saludables siempre sean primordiales. Y que entonces también las semillas sean también una de las partes de mayor consumo. Sé que el tema de comprar almendras, nueces, que son las oleaginosas, es caro, pero también considero el que podamos quizá comprar cacahuates o comprar otro tipo de oleaginosas, que me van a permitir sentirme saciado sin necesidad de comprar algunos otros productos con sellos y etiquetas, ¿no? Sí, claro. Otra de las opciones también que siempre recomendamos, y sobre todo para las personas que viven con diabetes, que su primer alimento siempre sea algo con verdura. Las verduras tienen una muy buen aporte de fibra, y esa fibra va a permitir saciedad. Va a permitir entonces que ya no coma demasiado, sino que como mi verdura, mi ensalada, y entonces luego ya me voy a mi carne, y además combino con algunos cereales, que puede ser la tortilla, que puede ser algo de sopa, pero que eso también permita que haya una mejor cantidad cantidad de alimentos de calidad en mi consumo. Y el ir reduciendo entonces la compra de alimentos ultraprocesados, estoy segura que va a permitir que el bolsillo se vea un poco mejor reflejado, el que puedo invertir ese mucho dinero en otros alimentos. Una recomendación también, que quizá luego de repente cuesta trabajo comprenderla, pero es que empezamos con nuestros huertos en casa, hasta lo mínimo, o sea, es un gran soporte el simple hecho de que ya tenga una cosecha en casa, que quizás sea pequeña, pero que eso me permita tener alimentos frescos. Exactamente, que a lo mejor de repente me dicen los pacientes, pues yo no me imagino cosechar calabazas, ¿no? Bueno, no, pero sí puedes tener especies, sí puedes tener no sé, cilantro, o sea, algunas que en macetas se dan, ¿no? Que en macetas se dan, y que eso te va a permitir pues tener más diversidad de los alimentos que cocinas. ¿Qué más recomendamos como opción? Es que a lo mejor, si no puedes cocinar todos los días, porque también es complejo, yo lo sé, yo también lo vivo, el que el fin de semana entonces puedas dedicar, que ahí es a lo mejor lo complicado, un par de horas para planear tu menú de toda la semana, y entonces que puedas meter en recipientes estas cantidades de preparación de alimentos que hiciste en el refrigerador, y vayas tomando conforme quieras hacerlo. Y a lo mejor a mayor tiempo algunos hasta congelarlos, y luego unos 2 días antes, un día antes sacarlo para que se descongele. Puede ser una opción, por ejemplo, el jugo verde, yo lo recomiendo, luego habrá algunos colegas que me digan jugo verde no, pero yo les digo, bueno, congela tu fruta, congela tu piña, tu apio de verdura, y entonces ves sacando la proporción que necesitas para licuarlo en agua. Y ya es un alimento pues que te va a dar muy buena fuente de fibra, ya estás comiendo verdura y fruta, y ya no es necesario quizá el tener el melón, que luego también nos da flojera partirlo, ¿verdad? Para que pueda estar
Ventajas que tenemos en México, lo volvemos a decir, por ejemplo, ahorita diciembre viene una semana, o bueno, un mes muy bueno de mandarinas. La mandarina es una excelente fuente de vitamina C, exacto, es barata, sí, y qué mejor que en vez de ir a la tienda a comprar unas papas, pues traiga de verdad, sin exagerar, mis 4 mandarinas, pues sí, mis guayabas, y puedo entonces eso estar consumiendo. Exacto. Otra recomendación muy necesaria es que no dejemos de desayunar, porque lamentablemente tenemos el tema de que solo comemos y cenamos, ¿no? Porque el desayuno pues es que es un café nada más, no cubre los requerimientos, no cubre las necesidades, y considero que el desayuno, a pesar de que hay estudios que te dicen que puedes tener ayuno y no genera ninguna complicación, considero que el desayuno es la fuente necesaria de energía para poder tener un día óptimo. Claro. Y que además eso permite que las personas que viven con diabetes pues no tengan un mayor descontrol de sus niveles de sangre. Y eso entra en un círculo vicioso, ¿no? Porque a veces se van, o sea, no desayunar, y luego a media mañana lo que hay en la mano, pues tacos, ahogadas, tortas ahogadas, tamales, etcétera. Entonces, obviamente, ya ahí se hace hasta una costumbre, decir, bueno, no desayuno, pero ya sé que a las 10, 11, ya nomás avisan, y bueno, ¿saben qué? Voy a desayunar. Lo ve uno, por ejemplo, mucho en las oficinas de gobierno y de otros lados, sí. Que a esa hora como que ahí está uno y ahí ven que están entrándole. Y pues obviamente es muy difícil que en ese momento que pensar en algo nutricional. No, yo tengo hambre y lo que caiga es bueno, ¿no? Ahora, en este caso, haría algunos tips. Por ejemplo, hay uno que a mí me llama mucho la atención también, el agua. Por ejemplo, el agua natural. El agua natural, a muchos no nos gusta el agua natural. O sea, muy mal. Sabe así como, sí, yo sé, cara. Pero bueno, pero es así como de que órale, ya esos tips. Sería bien interesante hacer como decir, pues mira, ponle esto, ponle otro, no yo sé. Lo que les digo, al final, sabor y stevia, no quiero poner agua, exacto, haz tu agua de limón, haz tu agua de Jamaica, pero no procesado, no compres tu tank, porque eso también es muy común, azúcar, porque hay además de azúcar, porque puede decir light, pero tiene demasiado sodio. Azúcar, sí. Aquí ahorita, y antes de terminar el programa, que ya nos quedan ahí unos minutitos nada más, pero sí me gustaría entonces recapitular algo que sabemos. Por intereses X sabemos que históricamente se decía que lo más grave, lo malo que se había que rechazar eran las grasas, cuando en realidad siempre ha sido el azúcar o los azúcares lo que afecta realmente el organismo. Actualmente, ¿cuál es el criterio? ¿Cómo lo están manejando? Bueno, la recomendación sería un consumo moderado de azúcar. Moderado. Moderado, podríamos decir, de acuerdo a lo que nos dice la Academia de Nutrición y Dietética, no más de 7 gramos diarios. Okay. En el caso del consumo de sal, no más de 5 gramos. Que esto me lo imagino como en cucharaditas, y una cucharadita es de 5 gramos. Entonces, imaginémonos que una cucharadita es lo que voy a comer. Nada más. Es difícil, lo sé, pero se generan hábitos. Okay. Y hemos visto que si durante 30 días seguidos generamos un hábito, tengan la seguridad que a partir del día 31 nuestro propio cuerpo va a necesitar. Claro. Entonces, así como tal, ¿qué también debo preferir? Pues en el caso de las grasas, buscar que sean grasas no sobresaturadas. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, el aceite que cocino no hay que recalentarlo, solo utilizar el aceite que voy a cocinar en el momento, no lo guardo porque entonces se sobresatura. Otra recomendación que yo les daría en el caso de las grasas, quizá mejor en la forma de cómo cocinamos, pues que prefiramos en el caso de las carnes a lo mejor que sean asados y que las cosas sean cocidas en vez de que sean fritas. Ok. Y ahora que está tan de moda el tema de la freidora de aire, yo sí la recomendaría. O sea, quizá habrá colegas que nos digan que sí o que no, pero creo que es una forma de empezar a disminuir tanta cantidad de grasa que ponemos al alimento. Okay. Esas serían como la parte de estos macronutrientes son necesarios, claro, y micronutrientes como es la sal. Entonces sí sería, digamos, bajar la sal, obviamente por la hipertensión, pero no eliminarla porque pues, finalmente la sal también es necesaria para el organismo, pero también viene entonces el que sí es importante no abusar
de las grasas, sobre todo de los aceites. Exactamente. Y algo que de verdad, o sea, a lo mejor va a sonar como muy tedioso en todo este tiempo, pero créanme que al final, por ejemplo, la sal no la elimino del condimento, que la tomo para mi alimento, pero sí elimino el alimento ultraprocesado. Okay. Porque al final el ultraprocesado es el que tiene mayor cantidad de sodio, porque lo ponemos hasta como conservador. Sí. Entonces, si dejo de comer refrescos, si dejo de comer las sopas instantáneas, si dejo de comer los panecillos empaquetados, créanme que la reducción de sal, de azúcar y de grasa saturada se va a ver completamente evidenciada, que si la quito de mi alimentación diaria, que si la quito de la sopa de arroz que cocino, que si la quito no sé, del pollo con verduras que me como. Claro. Esa sería... Oye, ya pasaron eso, ¿por qué no viene la etapa navideña? ¿Qué te pasaría si en unas 2, 3 semanas regresas, no sé cuánto vayas de vacaciones, pero si hubiera chance que nos trajeras tips, menús, etcétera, porque viene la época crítica en la que se descontrolan los diabéticos, se descontrolan los de hígado graso, hipertensos, etcétera? Sí, claro. Y entonces a lo mejor dar tips de qué sí, qué no, sobre todo qué sí. Sí. Y más bien cómo poder sobrellevar lo otro. Y yo la dulces, recomendación navideña que les daría es que disfruten los alimentos. O sea, porque entonces sentirnos con culpa es peor. Ya. Entonces yo digo, disfruto, pero entonces también me acuerdo que tengo una condición de vida que me va a permitir decir solo esta cantidad. Nada más, Y luego el plus que yo le agregaría, vayan con su nutrióloga y nutrióloga adecuada, de confianza, para que les pueda decir en qué momentos. Yo creo que vale la pena entender las emociones, vale la pena entender cómo me siento y disfrutar. La comida es para disfrutar, la comida está hecha para estar en la mesa con mi familia, comiendo no a la carrera, sino sintiendo el sabor, ¿no? Ese sabor rico del pozole sin culpa, pero bajo la condición de que me tengo que cuidar todo el año. Claro, y compensar, ¿no? Si ya comí esto, bueno, tratar de que el otro no. Me encanta tu visión, te felicito, de verdad, Xochitl, y pues entonces quedamos con ese muy pendiente, bien, ¿no? Muchísimas gracias por participar. Al contrario, aquí, por muchas colaborar gracias. con nosotros. Y a ustedes dentro de 8 días, pues con otro programa más, y próximamente les traemos también a Xochitl y otra chica que no pudo venir. Exacto. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.